Muy buenas noches, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro culto de estudio bíblico. Es una bendición poder compartir con todos ustedes quienes nos escuchan a través de esta transmisión a través de YouTube. Y damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que vamos a tener, un tiempo de alabanzas y un tiempo de meditación en su palabra. Y para comenzar, vamos a entonar juntos el himno número 230 en nuestros himnarios, titulado Dicha grande es la del hombre. Dicha grande es la del hombre cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja porque teme el mal. Huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divina saber. Como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son. Cuanto emprendes prosperado, duradero les se ve el bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen, pues los lanza como el tamo que el ciclón arrebató. De pasiones remolino y a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos van. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Y en estos momentos les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por la bendición de permitirnos tener este culto de estudio bíblico. Gracias por los hermanos que nos están escuchando a través de esta transmisión y ponemos este tiempo en tus manos, que sea de bendición y de edificación para nuestras vidas. También pedimos por la situación de nuestro país para que seas en todo momento tomando el control de cada uno de los gobernantes y de los habitantes para que podamos ser siempre dirigidos por tu mano en todo momento. Ayúdanos, guíanos y danos la paz y la tranquilidad que necesitamos en todo momento. Te damos las gracias y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a entonar juntos con gozo a nuestro Dios el himno número 140. Que este sea siempre nuestro deseo, ser fieles a nuestro Señor. Cristo fiel, te quiero ser. Himno 140. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti,
Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo te vendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Y en estos momentos tendremos la lectura bíblica. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les invito a abrir sus Biblias para dar lectura a la palabra del Señor en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, versículos 6 al 18. Dice así la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por la lectura de su palabra. En estos momentos les invito a entonar con gozo a nuestro Dios el himno número 63 en nuestros himnarios, titulado Al Cristo vivo sirvo.
Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Y en estos momentos escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuamos con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y teniendo como antecedente el hecho de que el apóstol Pablo una vez más lo encontramos haciendo una defensa de su apostolado, hay dos cosas puntuales que se discuten en esta carta. Primero, la autoridad apostólica del apóstol Pablo, la cual los falsos maestros la han cuestionado y han sembrado cierta incertidumbre en los hermanos en Galacia. Por esta razón, el apóstol Pablo en el capítulo 1 encontramos nosotros que hace una apología de su apostolado, diciendo que aún los discípulos del Señor Jesucristo le han dado la diestra en señal de compañerismo, entendiéndose por esto que lo han reconocido también como un enviado de parte de Dios para continuar con la predicación del Evangelio, y en el caso del apóstol Pablo, a los gentiles. La segunda cosa que está aquí en discusión es el tema del Evangelio, la autoridad del Evangelio, la autenticidad del Evangelio, y también este hecho de confrontar lo que los judaizantes están haciendo. Los judaizantes pretenden hacer una especie de sincretismo fusionando ciertos elementos de la gracia con algunas aplicaciones de la ley judía, obligando a algunos de los nuevos creyentes a circuncidarse y generando una confusión muy fuerte, al punto que el apóstol Pablo empieza este capítulo 3 llamándoles insensatos a los Gálatas. Pienso que si él hubiera dicho estas cosas en este tiempo, lo hubieran acusado de intolerante o de ser demasiado drástico. Vivimos en una generación, para mí más bien, demasiado delicada. Pero esto nos revela la forma como la verdad debe proponerse
en medio de estas discusiones, en medio de estas ambigüedades y confusiones generadas por falsos maestros y profetas, hay que hablarla con radicalidad, hay que decirla con total firmeza, de tal manera que no quepa la menor duda de la autenticidad, la autoridad y la validez del Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo, en este capítulo 3, en esta segunda parte que vamos a analizar en esta noche, trae a colación el pacto que Dios ha hecho con Abraham. Y si ustedes se fijan, en los primeros 6 versículos encontramos un detalle interesante. Pablo está echando abajo una especie de dogma creado por el pueblo judío, que fuera del pueblo judío no puede haber salvación, en el sentido de que la gracia salvadora o el poder salvador es solamente sobre ellos o sobre ellos se hace únicamente efectivo. El apóstol Pablo les deja claro un asunto: no es así. Por una parte, porque no se trata de ser judío para ser salvo, y por otro lado, no se trata de una salvación fundamentada en las obras de la ley. Y por esa razón hace este abordamiento al tema con un antecedente sobre lo que Dios hizo con Abraham. Y les invito por favor a abrir sus Biblias y leer desde el versículo 6 al 9. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham. Lo primero que nos dice es que Abraham creyó a Dios y fue esa fe la que le fue contada por justicia. Si nosotros hacemos una recapitulación, hacemos un poco de memoria con respecto a lo que sucedió con Abraham, Dios le ordena a Abraham dejar a su tierra y a su parentela, dejar, en otras palabras, su zona de confort para ir a algo desconocido. Él no había escuchado la voz de Dios anteriormente, pero deposita total confianza en estas palabras guiadoras de Dios, que le dan una orden sumamente clara de dejar lo que él había conocido como su tierra, su familia, su pueblo, para ir hacia lo desconocido en pos de algo especial, una bendición que tal vez sus ojos no la verían en esta tierra, hablando de la multitud que habría en su descendencia. Su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Abraham no logró ver esto, pero él creyó, y esa fe depositada en Dios, y aparte de esto tendríamos que considerar también lo que sucedió en el capítulo 21 de Génesis, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, y Abraham no se lo niega, sino que le entrega su bien más preciado hasta ese momento, que es su hijo. Todas estas cosas pesan en cuanto a una fe total en Dios, y esta fe le es contada por justicia. También tenemos que decir en este punto indiscutiblemente que la ley no existía. La ley viene después de 430 años. Entonces, no podemos nosotros decir que la ley es lo que salva al hombre o lo que hace justo al hombre, si Abraham es considerado como justo por su fe antes, 430 años antes que venga esta ley. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y aquí viene el gran dilema para el pueblo judío de aquel entonces. Pero tenemos que decirlo con sinceridad. Miren, el apóstol Pablo es un buen judío. Es un judío, bueno, si nosotros hablamos de Saulo de Tarso hasta antes del capítulo 9 del libro de los Hechos, él es un buen judío. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, etcétera, etcétera. El mejor de su clase, criado a los pies de Gamaliel, y todas esas cosas que vienen a generar un mérito humano, terrenal, por todos los logros que él había alcanzado. Así que él es un buen judío en ese punto, y es un judío de esa clase sobresaliente la que nos dice esto: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Hay 3 cosas que los judíos consideran exclusivas y que los vuelve sumamente importantes: su tierra, su templo y su ley. Y el apóstol Pablo en este momento está hablando de una de las cosas que también es sumamente importante: su genealogía. Y él está diciendo que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces se está abriendo una puerta que había sido cerrada con mucho prejuicio de parte del pueblo judío hacia el pueblo gentil. Porque para el pueblo judío, el gentil
es alguien que no es bendito. Es más, analizando lo que dice el Talmud, según el Talmud, Eliezer, el siervo de Abraham, considera que todos los demás son malditos porque bendito es Abraham. Se fijan y excluyen completamente el contexto y dicen que la simiente de Abraham es bendita y por consiguiente, inferencialmente, ellos deducen que el resto del pueblo es maldito. Quisiera continuar con esto porque aquí se derriba un dogma, una idea presupuestada por el pueblo judío, que son los descendientes físicamente hablando de Abraham, los únicos que son de fe o merecedores del reino celestial. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces se cae esa barrera y resulta que los gentiles, al creer en el Señor Jesucristo, también son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hasta ese momento no existe el pueblo judío, no existe tampoco Israel. Lo único que tenemos hasta ese entonces, en ese momento del pacto, es Abraham, un hombre gentil, podríamos decirlo desde la forma de ver del pueblo judío. ¿Por qué razón? Porque no existía el judaísmo en aquel entonces, y si nosotros pensamos, él viene de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, y posiblemente de un trasfondo idólatra, qué sé yo. La Biblia no nos da mucha luz al respecto, pero lo que sí podemos decir es que se cae este prejuicio racial, podríamos decirlo hasta cierto punto, étnico, porque la Biblia, a través de esta aclaración, abre las puertas para todo el pueblo gentil en cuanto a ser hijos de Abraham. Y al decir en ti serán benditas todas las naciones, está diciendo que por medio de esa fe que fue ejecutada, que fue hecha una realidad en la vida de Abraham, recibimos también bendición todos. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En cierto modo, esto es provocativo para el pueblo judío, que se creían dueños de esta gracia, de esta comunión con Dios y de esta relación con un Dios único, no como los politeístas de aquel entonces. Porque todos los que dependen, aquí encontramos una segunda parte, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El segundo argumento que encontramos aquí, que se encarga el apóstol Pablo de derribar, es el argumento que están usando los falsos maestros de que el nuevo pueblo cristiano, el pueblo de Dios, tiene que sujetarse a los rituales y observancias de la ley mosaica. Pero el apóstol Pablo está diciendo algo que es tremendo. Todo aquel que está bajo la ley está bajo maldición. ¿Por qué razón dice esto? ¿Acaso la ley dada en el monte Sinaí era algo malo? No, para nada. Pero él hace una explicación, una aclaración interesante. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, como dice también Santiago capítulo 2, versículo 10. Si nosotros fallamos en una de las partes que constituyen la ley, nos hacemos culpables de toda ella. Entonces, todo aquel que permanece en estas cosas estaba bajo maldición. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, que son las palabras que encontramos nosotros en la carta a los hebreos y también en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Ahora, esto nos deja a nosotros claro un asunto que a veces me preocupa, que en nuestros días vuelva a levantarse como en la década de los 90. El hecho de judaizar, el hecho de volver a una forma de práctica que no es necesaria. ¿Por qué razón? Aquí el apóstol Pablo está manifestando y está mostrando de una manera clara la incapacidad de la ley para justificar, y por consiguiente, cuando él usa esta expresión, estamos hablando de lo que nos permite a nosotros comparecer delante de Dios de una manera óptima. ¿Por qué razón? Somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, hechos justos, en la justicia de Él. Cuando Cristo Jesús asume nuestro lugar,
en la cruz del Calvario, lo hace para justificarnos delante de Dios el Padre, de tal forma que la culpabilidad de la cual nosotros éramos cautivos es puesta sobre nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que por la fe seamos nosotros justificados delante de Dios el Padre. Y está diciendo el apóstol Pablo que por la ley ninguno se justifica, así que no tiene sentido, estando en la gracia, retroceder al ayo, al custodio que era la ley. Entonces el apóstol Pablo deja en claro en esta segunda parte la insuficiencia de la ley para justificar al hombre. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ellos sabían muy bien y habían leído varias veces a Habacuc, porque era parte de la formación de todo judío. Y ellos sabían muy bien que el justo por la fe vive, el justo por la fe vive. Pero al hacer las obras de la ley ya no es de fe, porque se está cumpliendo con una serie de rituales que muchas veces terminan en una total esterilidad en cuanto a transformación. ¿Por qué razón? Permítame leerles en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Quisiera leerles lo que dice a partir del versículo 20 hasta el 23. Dice la Escritura, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, que es uno de los temas que vamos a tratar en la parte final de esta carta. Nosotros podemos hacer un millón de cosas en cuanto a sacrificios, disciplinas, proponernos metas, pero nada de eso tiene poder o efecto alguno sobre el dominio que debe haber en nuestra vida espiritual contra los apetitos de la carne. No tiene efecto el hecho de que nosotros nos sometamos simplemente a una rigurosa o un riguroso sistema de no toques, no hagas, no mires, no digas, si esto no tiene ningún efecto directo sobre nosotros. Había muchos sacrificios que cumplir, ofrendas votivas y todo este tipo de cosas que nos señala el Antiguo Testamento, pero nada de eso tenía un efecto transformador. Lo interesante de esto es que el pueblo judío el día de hoy sigue teniendo sus exponentes religiosos, los judíos ultraortodoxos que pretenden o guardan cierto tipo de estos preceptos, pero sin un ápice de fe. Esto los mantiene distantes del Dios al que proclaman a través de sus rituales. Y era lo que sucedía en los días del Señor Jesucristo. En los días del Señor Jesucristo habían transformado el templo en un negocio. Guardaban todos los rituales, tenían un sumo sacerdote, tenían los sacrificios y todo eso, pero habían convertido el templo, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. Y el Señor Jesucristo vino a romper con ese tipo de esquemas ritualistas, pero sin efecto alguno sobre la fe de los hombres. En tercer lugar, nosotros vamos a encontrar en versículos 13 y 14 la posición que alcanza el creyente por lo que Cristo hizo con respecto a nosotros. Pero en este caso está hablando directamente sobre la liberación que trae Cristo para aquellos que, habiendo estado en la ley, vienen a estar en la fe. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, ni usted ni yo tenemos nada que ver con la ley. Somos libres de esos cumplimientos, de esos rituales, de esos sacrificios. Ya no tenemos nada que ver con eso porque Cristo vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla, vino a cumplirla de una vez y para siempre. Todo lo que se necesitaba satisfacer fue satisfecho en la obra de Cristo Jesús en esta tierra y en la cruz del Calvario. Él vino a cumplir todas estas cosas para redimirnos de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Así, Cristo Jesús recibió ese castigo del incumplimiento de todas estas normas de parte nuestra sobre sí mismo, para ser redentor total de nuestras vidas. Y esto es maravilloso porque no solamente alcanza a nuestras vidas como gentiles, sino al pueblo judío, de tal forma que si un judío, un buen judío, en este día escuchara el mensaje de salvación y resolviera aceptar a Cristo como su Salvador personal, esa redención que es efectiva sobre nosotros sería efectiva también sobre él.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y esto es maravilloso, queridos hermanos, porque de esta forma el amor de Dios se vuelve efectivo. Recordemos nosotros las palabras de Juan, escribiendo en el Evangelio, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor es así de grande, no se quedó limitado a un pueblo, a una nación, sino que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Por otra parte, nos dice también el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 en adelante, que Dios no quiere, el anhelo de Dios es que todo hombre sea salvo, que todo hombre proceda al arrepentimiento. Y lo mismo nos dice el apóstol Pedro cuando escribe en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, donde nos dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que se rompe esta hegemonía, este poder religioso, podríamos decirlo así, esto que ha quedado enclaustrado dentro de la conceptualización de los hombres en el primer siglo, influido por la temática judaizante, y se abre de una manera desbordante. Esto es más o menos como cuando se revienta una represa. Llegó un caudal demasiado grande, cubrió mucho más allá de su cota, se rompe y esas aguas se derraman de una manera sobreabundante y todo queda cubierto por esas aguas. Así es la obra magnífica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario por nosotros. Lo que Él hizo se derramó completamente sobre toda la humanidad, no solamente sobre el pueblo judío, porque en Abraham son benditas todas las naciones, en su simiente. Así que Cristo Jesús es esa simiente de vida eterna. Y de esa forma vemos nosotros cómo el amor de Dios se derrama de una manera incalculable, inundándolo todo. De ahí que el apóstol Pablo dijera en la carta a los Romanos que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, porque así es el amor de Dios, derramado incalculablemente sobre la humanidad. Y luego el versículo 15, el apóstol Pablo hace una explicación fascinante después de habernos hablado de Abraham y el pacto de Dios con él, después de habernos hablado de la insuficiencia de la ley para salvarnos, para justificarnos, lo que Cristo hizo para redimirnos de la maldición de la ley, haciéndose él mismo sujeto de maldición, haciéndose maldito en el madero. Ahora nos habla y nos da una explicación interesante sobre el pacto y su validez. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Cuando nosotros leemos el libro Levítico y vemos este asunto de las normas, los pactos, los votos, por ejemplo, en el caso de los hombres una vez que hacían un voto estaban sujetos a cumplirlos. Caso contrario, tenían que hacer una serie de procedimientos para poder justificarse por no cumplirlo. Por eso nos dice Eclesiastés: mejor es que cuando te acerques a la casa de Dios cuides tus labios de no prometer, porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Pero un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Cuán valiosa que era la palabra en aquel entonces. Hoy en día tenemos que firmar, tenemos que hacer un montón de cosas porque la palabra de un hombre ha perdido tanta validez. Y luego dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, y en Cristo Jesús esto se amplía de manera maravillosa. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, no por hombre, sino por Dios, para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. De esta manera el apóstol Pablo está diciendo que el pacto de Dios con Abraham, porque es Dios quien hace el pacto, no es Abraham, el pacto que Dios hace con Abraham no puede ser invalidado. La promesa hecha por Dios a Abraham no puede ser invalidada por la ley, no puede ser abrogada por la ley, por cuanto es ratificada por Dios. Y esto nos deja a nosotros claro que ningún creyente del siglo I necesitaba ni circuncisión, ni observancia de rituales, ni de lavamientos, ni de prácticas de esa naturaleza, porque el pacto hecho por Dios con Abraham, a la simiente de él, la cual es Cristo,
no podía ser abrogado por esta ley. Estaba por encima y sigue estando por encima de la ley. De allí que los creyentes en el Señor Jesucristo debemos tener mucho cuidado. Nos puede gustar mucho el tema del pueblo de Israel y es necesario que nosotros oremos por el pueblo de Israel. Amamos al pueblo de Israel, pero jamás debemos olvidar que hay una promesa hecha a Abraham que nos alcanza a nosotros por medio de la fe en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. De allí que no necesitamos ser judíos para ser parte de esa bendición hecha a Abraham. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice que en él serán benditas todas las naciones y en él Dios habría de justificar por la fe a los gentiles en Cristo Jesús. Ahora, termina diciendo, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, esta herencia que es por la ley, por la fe, Dios se la dio a Abraham mediante una promesa y Dios cumple siempre sus promesas y esa bendición está sobre nosotros. Alguien alguna vez me hizo una observación y me dijo, donde está un judío hay bendición. Dios siempre va a cumplir su promesa sobre el pueblo judío, sobre los descendientes de Abraham. Pero quiero decirle que esa misma bendición la puede alcanzar cada uno de nosotros, que por la fe somos parte de esa bendición enorme, somos parte de esa promesa enorme de Dios para con todos. Algo que debemos resaltar en esta noche es que así como en el primer siglo las iglesias eran asediadas por falsas doctrinas, hoy también lo son. Algo que debemos dejar claro es que no dejemos nosotros que nada nos turbe ni nada altere nuestra paz en Cristo Jesús, pretendiendo que algo nos faltase. Y no solamente aquellos que están judaizando a los demás, sino hay mucha gente que pretende añadir a la gracia perfecta y salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo algunas otras prácticas y enseñanzas que no tienen nada que ver con la superabundante gracia de Dios sobre nosotros. Queridos hermanos, que nada nos mueva, no caigamos en el error de ser fascinados como los Gálatas por novelerías, por nuevas formas de evangelios que proponen una vida mucho más fácil, una vida más asequible en el sentido de compaginar con las mismas prácticas del mundo, pretendiendo hacernos creer que esa es una verdadera libertad. Permanezcamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, permanezcamos en Él, mantengámonos en su gloriosa palabra y nosotros tendremos tranquilidad de corazón. Una vez más en esta noche quiero invitarles a confiar en el Señor Jesucristo, en su bendita palabra, en estos tiempos de tribulación. Estamos nosotros ya por nuestra segunda semana en nuestras casas y es precioso que el templo puede estar cerrado, pero la iglesia no. Donde quiera que ustedes estén, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Les envío un saludo fraterno en el nombre de nuestro Señor. Ánimo, queridos hermanos. Cada día de esta prueba, Dios está con cada uno de nosotros. Dios proveerá para todo lo que necesitemos. Enfoquémonos en el Señor y en su bendición superabundante, en su amor inmenso, y no permitamos que las angustias de este mundo ahoguen nuestros pensamientos. Que el Señor los bendiga y que tengan una hermosa noche. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y en estos momentos quiero invitarlos a entonar juntos el himno número 138 en nuestros himnarios, titulado Salvador mío. Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre
a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero, gloria te rinde, buscan delante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Para concluir en esta noche, permítanme orar y les ruego que me acompañen desde sus hogares inclinando sus cabezas. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos por el regalo de la salvación y de manera especial porque nuestro Señor Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya no estamos sujetos a nada de estas cosas por su muerte en la cruz del Calvario, porque Él fue el Cordero perfecto. Él asumió nuestro lugar en la cruz del Calvario, dándonos esa libertad, esa salvación tan grande que necesitábamos y que ninguna obra humana podía alcanzarla. En esta noche podemos dormir tranquilos, confiados, sabiendo que si esto que es tan grande, esta salvación tan grande, tú la hiciste posible para nosotros sin merecerla. Señor bendito, yo sé que en medio de esta tribulación, tú nos bendecirás mucho más de lo que imaginamos. Te amamos, Señor, te bendecimos y descansamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.